Eres un simple albañil. Gritó mi hija prohibiéndome ir a su boda de $80,000 que yo pagué. No sabía que su novio, millonario, es mi empleado. En la boda, cuando él me vio y dijo, jefe, ¿qué hace aquí? Mi hija se puso blanca. Me suplicó que guardara el secreto. Pero ya era tarde. Porque esa noche, les iba a costar 2 millones. Estás bromeando, ¿verdad? Mi hija me bloqueó la entrada del restaurante con los brazos cruzados. Llevaba horas en la obra supervisando el colado de una losa y vine directo porque ella insistió en que era urgente. Mírate. Apestas a cemento. ¿Ni siquiera te bañaste? Su cara era de asco puro. Ya sé que eres albañil, papá, pero tampoco te importa mi compromiso. Hija, tú me dijiste que viniera. Para que conocieras a la familia de Brandon. No para que me avergonzaras. Me empujó hacia el estacionamiento. Olvídalo. Tú no entras así. Les diré que tuviste una emergencia. Me quedé parado como idiota viendo cómo entraba al restaurante sin mirar atrás. Esa fue la primera vez. No sería la última. Una semana después me llamó. Su voz era diferente, quebrada. Papá, no he podido dormir pensando en cómo te hablé. Brandon dice que tengo que controlar mi temperamento o su familia no me va a aceptar. Y tiene razón. Fui horrible contigo. Ya pasó. Hija. No, no pasó. Otra pausa. Necesito $80,000 para la boda. Pero si no quieres dármelos después de cómo me porté, lo entiendo. Brandon era empresario del sector inmobiliario. Me explicó. Familia de dinero. Contactos importantes. La boda tenía que estar a la altura. Firmé el cheque al día siguiente. Mi única hija. Y ella había reconocido que estuvo mal. Eso tenía que contar para algo. Cuando le di el cheque, me dijo algo que en ese momento no entendí. Brandon cree que el dinero viene del fideicomiso de la abuela. Si se entera de que me lo diste tú, va a pensar que dependo de un albañil y le dará vergüenza. Así que ni se te ocurra mencionar el dinero delante de él. Para todos. Esto lo paga la familia de mamá. Asentí. Como idiota. Pagando una boda donde me iban a borrar de la historia. Ah, y papá, ¿a qué no adivinas quién me contactó? Su voz sonaba emocionada. Mamá. Dice que está arrepentida, que quiere reconectarse conmigo. El nombre de mi exesposa. Se me heló el estómago. La mujer que nos abandonó cuando mi hija tenía 8 años. Que desapareció sin dejar ni una nota. ¿Y tú le crees? La gente cambia, papá. No seas resentido. La lista de invitados llegó 2 semanas después. 200 personas. Busqué mi nombre. No aparecía en ninguna mesa. ¿Y yo dónde me siento? Papá, es que no hay lugar. Las mesas están llenas con los socios de Brandon y la familia de mamá. ¿La familia de mamá? ¿Y tu madre dónde se sienta? Mesa principal. Junto a los novios. Yo estoy pagando esta boda. Daniela. Y te lo agradezco, pero mamá conoce a los socios de Brandon. Es estratégico, papá. Tú no conoces a nadie ahí. ¿Qué vas a hacer? ¿Hablar de mezcla y varillas? Un día cometí el error de llegar sin avisar a la prueba de menú. Quería darle una sorpresa. La encontré en el restaurante con su madre, las dos riendo como si los últimos 15 años no existieran. Mi hija me vio y su cara se transformó. ¿Qué haces aquí? Quería ver cómo iba todo. Vete. Ahora. Me sacó del brazo mientras mi exesposa ni siquiera se dignó a mirarme. Al cruzar la puerta, escuché a mi hija susurrarle. Perdón. Mamá. Ya sabes cómo es. No va a arruinar nada, te lo prometo. La llamada final llegó 3 días antes de la boda. Papá, lo pensé mucho y es mejor que no vengas. ¿Me estás prohibiendo ir a tu boda? ¿La que yo pagué? Eres un simple albañil. Lo dijo como quien escupe un hueso. La familia de Brandon cree que vengo de gente importante. Si apareces con tus manos callosas hablando de construcción, se acaba todo. No encajas en mi mundo. Yo pagué cada centavo de esa boda, Daniela. Y te lo agradezco. Su voz era fría, casi administrativa. Pero el dinero no compra clase. Ni un lugar en mi mesa. Colgó. Miré la foto de ella a los 8 años que tengo en mi escritorio. La noche que su madre se fue. Llorando en mis brazos, me dijo. Tú eres mi único papá. Nunca me dejes. Su madre tendría lugar de honor. Yo no tenía ni silla. Esa noche no pude dormir. Mi hija me había cambiado por un extraño. Un tipo del que solo sabía el nombre de pila. Daniela siempre lo llamaba, Brandon, a secas. Nunca el apellido. Yo ni siquiera sabía cómo se llamaba completo. Abrí la laptop y busqué en el Facebook de mi hija. El perfil de Brandon apareció en la tercera foto. Público.
Viajes, restaurantes caros, un BMW plateado en cada segunda imagen. Y en su descripción, empresario inmobiliario. Sin nombre de empresa. Sin proyectos. Sin nada que lo respaldara. El tipo de perfil que construye alguien cuando quiere que lo crean rico pero no puede demostrar por qué. Abrí otra pestaña. Escribí su nombre completo en Google. El primer resultado me tranquilizó. Un artículo de sociales. Brandon Astrada, joven empresario en ascenso. Foto con copa de vino, sonrisa de portada. Mentira. Pero bien contada. Fui a cerrar la laptop. Y entonces el nombre me golpeó. Brandon Estrada López. Ahí estaba, completo, por primera vez. Lo había visto antes. No en Google. En mi propia nómina. Abrí el sistema interno de la empresa y ahí estaba. Brandon Estrada López. Ingeniero civil junior. Contratado hace 2 años. Salario, $2,800 mensuales. Mi constructora. Mi nómina. Mi dinero. Abrí la foto del artículo de sociales. La comparé con la del directorio. La misma sonrisa. El mismo BMW plateado de fondo. Él, empresario millonario, que iba a casarse con mi hija era mi empleado. Y llevaba 2 años viviendo una mentira que yo le pagaba sin saberlo. Mi hija siempre me presentó como, mi papá el albañil. Nunca como, el dueño de Constructora Ávila. Para Brandon, yo era un don nadie con las manos callosas. No tenía idea de que el hombre que firmaba su cheque cada quincena era el mismo que su novia le daba vergüenza invitar a la boda. Tengo 80 empleados. Desarrollos en 3 estados. Yo voy a obra cuando hay problemas graves, pero para lo cotidiano tengo encargados de cuadrilla. No conozco la cara de cada uno de los 80 empleados que están en mi nómina. Nunca tuve razón para hacerlo. Hasta esa noche. Llamé a mi contador a primera hora del día siguiente. Necesito una auditoría interna. Discreta. Todo lo que encuentres en los gastos de un ingeniero junior. Le di el nombre. No le di explicaciones. No las pidió. Mientras esperaba los resultados, llegó lo que no esperaba. Un mensaje de mi hermana. Oye. Acabo de hablar con Daniela. ¿Es cierto que le prohibiste ver a su mamá? Me dijo que por eso no quiere que vayas a la boda. Que siempre fuiste controlador con ella. Me quedé viendo el mensaje sin saber qué responder. Mi hija no solo me había sacado de su vida. Estaba reescribiendo la historia para convertirme en el villano. No es cierto. Escribí. Lucía nos abandonó hace 15 años. Yo nunca le prohibí nada a Daniela. Pues ella dice otra cosa. Dice que tú le lavaste el cerebro de niña para que odiara a su mamá. Apagué el teléfono. No tenía caso. La narrativa ya estaba sembrada. Para cuando llegara la boda, yo sería el padre tóxico que alejó a su hija de su madre amorosa. Un cuento perfecto que justificaba mi ausencia. Los resultados de la auditoría llegaron 4 días después. Cada página era peor que la anterior. Gasolina personal cargada como gasto de obra. Viáticos inflados en semanas sin desplazamiento registrado. Y lo que más me revolvió el estómago, un Airbnb en Colonia Nápoles reportado como hospedaje de personal en obra. Una obra que no existe en esa zona. El departamento de lujo que mi hija había visitado, el que yo imaginé como prueba de que este hombre tenía recursos, era una renta de Airbnb pagada con mi tarjeta corporativa. Este hombre llevaba 2 años viviendo una mentira financiada con mi dinero. Esa misma tarde, revisando los movimientos de la tarjeta adicional que le di a Daniela para emergencias, vi un cargo que me detuvo el corazón. $4,500. Boutique de novias. Fecha, ayer. Debajo, otro cargo. $2,200. Spa de lujo. Mismo día. Y otro más. $1,800. Restaurante en Polanco. $8,500 en un solo día. Sin avisarme. Sin pedirme permiso. Llamé al banco para verificar. Todos los cargos fueron autorizados por la tarjeta adicional a nombre de Daniela Ávila, señor. No pidió. No consultó. Simplemente tomó. Como si ese dinero le correspondiera por derecho divino. Pero el golpe más brutal no vino de los estados de cuenta. Cuando Daniela era niña, abrí una cuenta de ahorros mancomunada para su futuro. Yo era el titular, ella tenía firma autorizada para emergencias. Cada mes, sin falta, depositaba algo. $45,000 que junté para ella a lo largo de los años. Su abuela Dalila, la mamá de Lucía, siempre me decía que no le diera más, que Daniela tenía que aprender el valor del esfuerzo. Le hice caso. Dalila fue la única de esa familia que me trató como persona. Cuando murió, le dejó algo a Daniela aparte. Un fideicomiso. Nunca me dijo cuánto, solo me dijo, cuídala de su madre. Revisé el saldo de la cuenta que yo había abierto.
$800. Vaciada. En 3 meses. Sin avisarme. $45,000 que junté peso a peso. Desaparecidos 90 días antes de la boda. Y yo seguía firmando cheques. Intenté llamar a mi hija una última vez. Solo para decirle, investiga a este hombre antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué quieres ahora? Contestó al segundo tono con una voz que ya no reconocí. Hija, necesito que escuches algo sobre Brandon. Para. Mamá me dijo que harías esto. Exactamente esto. Su tono era plano, ensayado. Que ibas a intentar arruinar mi boda porque no puedes ver que soy feliz sin depender de ti. ¿Tu mamá te dijo eso? Dice que siempre fuiste así. Controlador. Que por eso se fue. Una pausa. No me llames más. Colgó. 30 segundos después, mi número estaba bloqueado. Las frases no eran de mi hija. Eran de su madre. El mismo tono, la misma lógica retorcida. Daniela no estaba hablando. Estaba repitiendo un guión que alguien le había escrito. Una semana después, Brandon pidió verme en la oficina. Entró nervioso, sudando en la camisa que yo le pagaba. Ingeniero, he estado pensando en mi futuro aquí. El proyecto Cumbres. Creo que podría aportar más. Tengo ideas. Contactos. Mentía. Yo sabía que mentía. Pero también sabía algo que él no, que Lucía probablemente le había dicho que necesitaba, parecer más importante, para justificar los gastos ante Daniela. Buenas noticias, Brandon. Justo iba a proponértelo. El proyecto Cumbres necesita un líder joven. Más responsabilidad, más visibilidad, más autonomía. Su cara se iluminó. No de alegría. De alivio. Perfecto. Si quería más cuerda, le iba a dar toda la que necesitara para ahorcarse solo. Muchas gracias. Ingeniero. No lo voy a decepcionar. Eso espero. Pásate mañana a firmar el nuevo contrato de funciones. Colgué el teléfono interno cuando salió. A partir de ese momento, Brandon Estrada empezó a firmar todo. Solicitudes de materiales, órdenes de trabajo, minutas de juntas directivas donde yo lo presentaba frente a clientes como mi ingeniero a cargo del proyecto Cumbres. Cada documento tenía su nombre completo, su puesto real y su firma. Cada junta tenía testigos. El ascenso no era un favor. Era una trampa. Con más responsabilidad venían más gastos a su nombre. Más firmas. Más rastro documental. Brandon, sintiéndose intocable, siguió cargando viáticos falsos y gasolina personal como si nadie estuviera mirando. Pero ahora cada peso que robaba quedaba registrado bajo su nuevo puesto. La auditoría que mi contador actualizaba cada semana se engordaba sola. Esa noche el contador me llamó con algo que no esperaba. Jefe, encontré un patrón raro en los gastos de Brandon. Restaurantes caros los viernes a mediodía, siempre para 2 personas. Un collar de $2,000 en una joyería de Polanco. Y unas flores hace 8 meses con una nota que no tiene sentido. ¿Qué nota? Para L. Siempre tuyo. Firmado Brandon. L. No Daniela. No, mi amor. No, mi prometida. L. ¿Algo más? Sí. El collar se compró el 15 de marzo. El 15 de marzo. El cumpleaños de Lucía. Lo supe porque Daniela me lo había mencionado semanas antes cuando planeaba una cena de reconciliación con su madre. Flores para L. Collar en el cumpleaños de Lucía. Restaurantes para 2 los viernes. Brandon no solo me estaba robando dinero. Tenía una amante. Y yo empezaba a sospechar quién era. Necesitaba confirmar mis sospechas. El contador me había dado piezas sueltas. Flores para L. Collar en el cumpleaños de Lucía. Restaurantes para 2 los viernes. Pero sospechar no es lo mismo que saber. La camioneta asignada a Brandon llevaba GPS activo desde el día 1. Él no lo sabía porque nunca nadie se lo había dicho. Nunca tuvo razón para preguntarlo. Revisé los registros de las últimas semanas. Los viernes, Brandon no aparecía en ninguna obra. El sistema lo ubicaba en una zona residencial de Santa Fe. Puntual, siempre entre la 1 y las 4 de la tarde. Un restaurante llamado Territorio. Fui el viernes siguiente. Me estacioné en la calle de enfrente con lentes de sol y un café. No tuve que esperar mucho. Brandon llegó a la 1:10. Camisa sin cuello, pantalón de vestir, los zapatos de $800 que yo le pagaba sin saberlo. Entró al restaurante y 2 minutos después salió a recibir a alguien. Lucía. Mi ex esposa. La que nos abandonó hace 15 años. La que había llamado a mi hija para reconectarse. La que tenía lugar de honor en la mesa principal de una boda que yo estaba pagando. Se saludaron con un beso en la boca. Me quedé sin aire. Literal.
como si alguien me hubiera dado un golpe en el pecho. Tuve que soltar el café porque me temblaba la mano. No era un beso de cómplices. No era un apretón de manos de socios. Era la naturalidad de dos personas que llevan tiempo juntas, que ya no necesitan disimular porque creen que nadie los está mirando. Él le tomó la mano sobre la mesa. Ella le acarició el brazo. Pidieron vino. Me quedé ahí 10 minutos más. Suficiente para confirmar lo que ya sospechaba, pero que verlo en persona es completamente distinto a deducirlo en papel. Daniela no era la novia. Era la pieza. Llamé a mi abogado esa misma tarde. Ricardo, necesito que revises los documentos prenupciales que Daniela firmó. Algo no me cuadra. Me llamó de vuelta 2 horas después. Encontré algo. Están casándose bajo sociedad conyugal. ¿Y eso qué significa? Que al activarse el matrimonio, Brandon tendría derecho automático al 50% de los bienes de tu hija. Hizo una pausa. Incluyendo cualquier herencia que reciba. ¿Qué herencia? El fideicomiso. El que dejó Dalila, la abuela de Daniela. Se activa cuando ella se case. Me quedé helado. El fideicomiso de Dalila. Lo que me había advertido en el hospital. Cuídala de su madre. Ahora entendía por qué. ¿Cuánto estamos hablando? Le pregunté al abogado. El fideicomiso está valuado en $2 millones. $2 millones. Ahí estaba. El número. Lo que Dalila murió protegiendo de su propia hija. Ahora todo tenía sentido. Las flores para L. Los regalos. Las citas de los viernes. Brandon no era un empleado ambicioso que se enamoró de mi hija. Era el amante de Lucía, colocado estratégicamente para casarse con Daniela, activar el fideicomiso, y quedarse con lo que su propia madre le negó desde el lecho de muerte. Brandon nunca supo que yo era el padre de Daniela. Ella nunca se lo dijo. Le daba tanta vergüenza de mí que ni siquiera tenía fotos mías en su departamento. Le contó que su papá era un albañil que vivía en provincia y que casi no se hablaban. Para Brandon, yo era solo un nombre en un organigrama que nunca había visto en persona. Un ingeniero con apellido común que firmaba nóminas desde una oficina a la que él nunca entraba. Daniela ni siquiera sabía que iba a ser la descartada. Esa noche las cámaras de seguridad de mi empresa me dieron lo que necesitaba para cerrar el expediente. Revisé 6 meses de grabaciones del estacionamiento. Lucía había visitado a Brandon 6 veces en horario laboral. Había una grabación donde los dos se despedían junto a la camioneta de la empresa. Beso incluido, con el logo de mi constructora perfectamente visible al fondo. Descargué todo. Lo agregué a la carpeta. Al día siguiente, Daniela publicó en sus redes sociales una historia larga, con fotos de cuando era niña, con texto escrito con la caligrafía emocional de alguien que lleva semanas construyendo el relato. Crecí con un padre ausente emocionalmente, que prefería el trabajo a su familia, que nos dejó solos a mi mamá y a mí cuando más lo necesitábamos. Hoy, en el día más importante de mi vida, me duele que ese patrón no haya cambiado. 300 compartidos en 12 horas. Comentarios de personas que nunca me conocieron diciéndole que era valiente, que merecía algo mejor, que los padres tóxicos no merecen estar en las bodas de sus hijas. Una prima lejana me etiquetó en el post con un algo que decir. No respondí nada. Pero 2 días después me llamó el director de operaciones de Inmobiliaria del Norte, cliente con quien llevaba 3 años de relación, contrato vigente de $120,000 en obra. Aurelio, mira. Me llegó algo de redes sociales sobre ti. No quiero juzgar sin escucharte, pero mi consejo de administración está preguntando. Vamos a necesitar pausar el contrato mientras aclaramos la situación. $120,000. 3 años de relación con ese cliente. Pausados por un post de redes sociales que Lucía probablemente ayudó a redactar. Colgué y me quedé mirando la pared de mi oficina. Por primera vez desde que empezó todo esto, pensé en rendirme. En dejar que se casara, que hicieran lo que quisieran, que me olvidaran. El pensamiento duró 10 segundos. Después abrí la carpeta y seguí trabajando. Esa tarde sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté sin pensar. Aurelio. La voz de Lucía me heló la sangre. 15 años sin escucharla y sonaba exactamente igual. Sé que las cosas están tensas entre tú y Daniela. Solo quiero que sepas que no es personal. Ella está creciendo, encontrando su camino. ¿Qué quieres, Lucía? Que respete su decisión. Es su boda. Su día. Una pausa calculada. Sería una lástima que tu orgullo arruinara la relación para siempre. ¿Me estás amenazando? Te estoy dando un consejo. De madre a padre. Su tono se endureció. No aparezcas en esa boda. Por tu bien y por el de ella. Silencio. Ella estaba pescando.
Quería saber si yo sabía algo. Quería medir cuánto había descubierto. Yo no le prohibí nada a mi hija. Le dije. Ella eligió creerte a ti. Eso es diferente. Silencio al otro lado. No aparezcas, Aurelio. Colgué. Esa noche revisé de nuevo las cámaras. Lucía había visitado a Brandon 6 veces en 4 meses. Ella sabía que yo sabía algo, pero no sabía que tenía video. 3 días después, Daniela me escribió. No me había desbloqueado. Le escribió a mi hermana. ¿Puedes decirle a papá que necesito hablar con él? Es urgente. Mi hermana me reenvió el mensaje. Daniela me desbloqueó esa misma tarde. Papá. Necesito $12,000 para la luna de miel. Ya sé que las cosas están tensas, pero es importante. Ni un, ¿cómo estás? Ni un, sé que te traté mal. Directo al número. ¿A qué cuenta te los mando? 3 puntos suspensivos. Creo que esperaba pelea. Te mando los datos ahora. Transferí los 12,000 esa misma noche. Sin reclamar. Sin condicionar. Sin decir una sola palabra de más. Guardé el comprobante en la carpeta junto con todo lo demás. Porque entendí algo con una claridad que no había tenido desde que todo empezó. Mi hija pensaba que me había sacado de su mundo. Mi ex pensaba que me había neutralizado con una llamada. Brandon pensaba que su ascenso significaba que nadie sospechaba nada. Pero yo seguía pagando la boda. El salón, el catering, la florería. Los 200 invitados. Todo a mi nombre. Todo con mi dinero. Y eso significaba que yo todavía decidía cómo terminaba la noche. 3 días antes del evento, me llegó un mensaje desde un número que no tenía guardado. Si apareces en la boda, llamo a la policía. Tengo fotos de mensajes tuyos amenazantes y testigos que confirman que has estado acosando a mi familia. No me obligues a hacerlo. Era Daniela desde un número nuevo. Lo leí 2 veces. Lo guardé como captura. Lo agregué a la carpeta. Esa misma noche saqué 3 sobres. El primero tenía la carta de despido de Brandon. Liquidación mínima legal, causa documentada, fraude contra la empresa por más de $45,000 en 2 años. Cada documento que firmó desde su ascenso era evidencia adicional. Firmada, foliada, lista para entregarse. El segundo tenía las fotos del GPS y la vigilancia. Brandon y Lucía en el restaurante Territorio. Fecha y hora en la esquina. La camioneta de mi empresa estacionada afuera. El tercer sobre tenía lo que el contador me había organizado. Una hoja con las fechas, los lugares, los gastos. Todo en orden cronológico. Flores para L. Collar el 15 de marzo. Viernes en Territorio. Y el recibo de la floristería con la nota. Para L. Siempre tuyo. La firma de Brandon al calce. Los cerré. Los puse en orden sobre el escritorio. Al día siguiente fui a la sastrería. Me compré el primer traje de mi vida. Gris oscuro, corte italiano, camisa blanca. Zapatos de vestir que limpié yo mismo esa noche con el trapo que normalmente uso para los tableros de la obra. Los colgué detrás de la puerta y los miré un momento antes de apagar la luz. Mi abogado tenía el expediente completo. Mi contador estaba disponible por teléfono. Mi primo confirmaría mi asistencia sin avisarle a Daniela. Fue el primo quien me mandó la foto días antes del evento. Los preparativos del salón casi terminados. Mesas con centros de flores importadas, sillas forradas de tela blanca, el escenario montado para el vals. Y en una esquina del salón, perfectamente visible desde la entrada, una mesa vacía con un letrero enmarcado. En memoria del padre ausente. Me quedé mirando la foto largo rato. 200 personas iban a ver ese letrero. Daniela y Lucía lo habían planeado como el cierre simbólico de su narrativa. El albañil que no estuvo. El padre que no encajó. Un performance de víctimas montado con las flores y el salón que yo pagué, frente a los invitados que yo estaba financiando, en la boda que nunca hubiera existido sin mi firma. Guardé la foto en la carpeta. El traje estaba listo. Los sobres estaban sellados. El primo tenía instrucciones. La boda era mañana. Y ellos seguían sin saber que yo iba a estar ahí. La ceremonia ya había terminado cuando llegué. Los vi firmar el acta desde el estacionamiento. 200 personas aplaudiendo mientras el juez sonreía y Brandon besaba a mi hija. Esperé a que todos entraran al salón de recepciones. Traje gris oscuro. Camisa blanca. Zapatos que brillaban. Me miré en el espejo retrovisor. 15 años construyendo con estas manos para llegar a este momento. Entré cuando el maestro de ceremonias anunciaba las mesas para la cena. La mesa del padre ausente estaba exactamente donde la había visto en la foto. Esquina del salón, perfectamente visible desde la entrada. El letrero enmarcado brillaba bajo las luces. Me senté ahí. Giré el letrero hacia la pared.
Daniela me vio antes de que terminara de acomodar la silla. Vi cómo se paraba de un salto, cómo caminaba hacia mí. El primo la interceptó a mitad del camino, le susurró algo. Ella volteó hacia Lucía. Mi exesposa le dijo algo desde la mesa principal y le tocó el brazo. Daniela regresó a su lugar. Ninguno vino a confrontarme. Todavía. El discurso de Brandon llegó 20 minutos después. Se paró con el micrófono. Corbata perfecta, esa sonrisa de hombre que cree que acaba de ganarse la lotería. Habló de construir imperios y de nuevos comienzos. Luego empezó a saludar mesas. Lo vi venir. Mesa por mesa. Apretones de mano. Risas ensayadas. Llegó a la mía. Me vio. Reconocimiento inmediato en sus ojos. Sorpresa, pero no pánico. Todavía no. Ingeniero Ávila. Sonrisa profesional. Formal. No sabía que estaría aquí. ¿Conoce a la familia? Soy el padre de la novia. La sonrisa se le congeló en la cara. Él. ¿Perdón? Aurelio Ávila. Daniela es mi hija. Se le fue todo el color. Completo. Daniela llegó corriendo. Me tomó del brazo. Papá, ¿qué estás haciendo aquí? Brandon la miraba como si acabara de verla por primera vez. Tu papá. Su voz apenas salía. Tu papá es el dueño de Constructora Ávila. ¿Qué? Daniela lo miró como si hablara otro idioma. No. Mi papá es albañil. Yo nunca te dije. Daniela. Mi voz fue tranquila. Soy el ingeniero Ávila. Dueño de Constructora Ávila. 80 empleados. Brandon es uno de ellos. Vi la cara de mi hija cambiar en tiempo real. Primero confusión. Luego vergüenza. Y al final, algo peor, el momento exacto en que entendió que las dos mentiras, la de ella y la de Brandon, se acababan de encontrar. Un invitado de la mesa de al lado soltó una risa. Momento. ¿Te casaste con la hija de tu jefe y no lo sabías? Otro se inclinó. ¿En serio nunca le preguntaste el apellido a tu suegro? Las risas se expandieron. Nerviosas primero. Luego más fuertes. Brandon sudaba. Ingeniero civil junior. Dije tranquilo. 2 años en nómina. $2,800 mensuales. Daniela me miraba. Procesando. Me dijiste que eras empresario. Por un segundo, solo uno, pensé en dejarlo ahí. Dejar que el ridículo fuera suficiente castigo. Que mi hija viviera con un mentiroso pero no supiera lo demás. Pero entonces vi el letrero en la esquina. Padre ausente. Y recordé la amenaza de llamar a la policía si aparecía. El segundo pasó. Pedí el micrófono. Daniela se puso de pie. Brandon buscó la salida. Lucía apretó su copa. Buenas noches. Soy el padre de la novia. Pausa. El mismo del letrero del rincón. Risas incómodas. Un mesero se acercó como queriendo intervenir. Mi primo lo detuvo con una mano. Yo pagué esta boda. Cada flor. Cada plato. $80,000. Brandon se paró. Ingeniero, con todo respeto, este no es el lugar. Siéntate, Brandon. No grité. No necesitaba. O les digo tu sueldo aquí mismo. Se sentó. Le di el contrato a Daniela directamente. Léelo tú. Daniela lo abrió. Tardó 3 segundos. 2,800. Levantó la vista hacia Brandon. ¿2,800 al mes? El murmullo empezó solo. Uno de los socios de Brandon se paró. ¿Trabajas para él? Me presentaste como tu cliente. Brandon tartamudeó. Yo manejo ese proyecto. Eres el residente menor. Haces reportes. Ese BMW de afuera, dijo otro invitado. Me dijiste que era tuyo. Placas corporativas. Flotilla de mi empresa. Lo devuelves el lunes. Ese carro me lo presumiste hace 3 meses. Dijiste que lo compraste de contado. Y el departamento de Nápoles. Puse el estado de cuenta. Airbnb. 4,500 al mes. Cargado como hospedaje de obra. No tenemos ninguna obra en esa zona. Le di las hojas a Daniela. $45,000 en 2 años. Gasolina personal. Restaurantes. Viáticos falsos. Todo cargado a mi empresa mientras te decía que era millonario. La furia empezaba a reemplazar el shock en la cara de mi hija. ¿Me robaste? Son gastos operativos. Firmaste cada documento. Con testigos. Es fraude. Lucía se paró. Desesperada. Daniela, no le creas. Te manipula. Lágrimas instantáneas. Yo volví porque una buena madre perdona. Una buena madre protege. Algo que un albañil nunca va a entender. Saqué el sobre con las fotos. Ser buena madre, Lucía.
Déjame mostrarte qué significa eso para ti. Puse la primera foto sobre la mesa. Restaurante Territorio. Brandon y Lucía. Besándose. El salón explotó en murmullos. Daniela agarró la foto. La miró. La procesó. Lucía palideció. Montaje. Están editadas. Puse las fechas bajo cada foto. 6 viernes diferentes. GPS de la camioneta corporativa. Yo lo investigaba. Para protegerte. ¿Investigarlo besándolo? Daniela casi escupió las palabras. ¡Qué investigación tan profunda, mamá! Puse 3 fotos más. Diferentes días. Misma mesa. Mismo beso. Brandon le gritó a Lucía sin pensar. Dijiste que nadie nos vería. Dijiste que tu ex era un idiota sin contactos. La cachetada resonó en todo el salón. Daniela lo había golpeado con toda su fuerza. La marca apareció roja en su mejilla. Silencio absoluto. Brandon se arrodilló. Mi amor, escúchame. Tu mamá me buscó. Dijo que nunca me aceptaría si ella no me aprobaba primero. Hice todo por ti. Para que fuéramos una familia. Lágrimas en sus ojos. Performance perfecto. Daniela dudó. Un segundo. Puse el recibo de la floristería. Para él. Siempre tuyo. 8 meses antes del compromiso. Antes de que se conocieran, en el gimnasio. Daniela miró a Brandon. Mentiroso. ¿Cuánto tiempo? No preguntó. Gritó. ¿Cuánto tiempo llevas con mi madre? Daniela. No me digas mi nombre. Agarró otra foto. Se la aventó a la cara. Aquí están besándose. Se giró hacia las fotos. Me llevaste a ese departamento. En Nápoles. Me dijiste que era tuyo. Que lo habías comprado con tu esfuerzo. Se le quebró la voz pero no de tristeza. De rabia pura. Era un puto Airbnb pagado por mi papá. ¿Cuántas veces estuviste ahí con ella? Brandon abrió la boca. No salió nada. Lucía intentó recuperar terreno. ¿Está bien? Sí. Nos vimos. Miró a los invitados buscando aliados. Porque Brandon vino preocupado. Daniela lo presionaba para casarse rápido. Necesitaba consejo de madre. Algunos invitados murmuraron. Lucía lo contactó 2 meses antes de que se conocieran. Puse el timeline que el contador había organizado. ¿Cómo pedía consejo sobre alguien que no conocía? Silencio. Saqué el último documento. Tu abuela Dalila dejó un fideicomiso. $2 millones. Se activa cuando te cases. Puse el contrato prenupcial. Sociedad conyugal le da a Brandon acceso al 50%. El salón estalló. 1 millón para cada uno. El dinero que Dalila le negó a Lucía porque la conocía. Lucía se paró. Eso es mentira. Mi madre me amaba. Tu madre me lo dijo en el hospital, Lucía. Con nombre y apellido. Conozco a mi hija. Cuídala de ella. Eso fue lo que la rompió. No los documentos. No las fotos. Que su propia madre. Desde la tumba, la hubiera visto tal como era. Ese dinero debió ser mío. Ya no estaba actuando. Cuidé a esa vieja años. Y me dejó sin nada. Silencio. 200 caras mirándola. Una mujer se paró. Lucía, nos dijiste que dejaste tu herencia a Daniela por amor. Yo. No tenías herencia que dejar. Daniela miraba a su madre con una expresión que nunca le había visto. No volviste por mí. No era pregunta. 15 años. 15 años sin una llamada. Sin una carta. Lloré por ti cada cumpleaños. Le preguntaba a papá. ¿Qué hice mal? Se rió. Amarga. Y volviste. Por fin volviste. Y yo pensé que me habías extrañado. Pero solo querías el dinero de la abuela. Señaló a Brandon. Y para conseguirlo necesitabas que me casara. Así que conseguiste a este imbécil para enamorarme. Brandon intentó defenderse. Tú me buscaste. Señaló a Lucía. En el estacionamiento de la constructora. Tú me diste su número. Tú me dijiste qué decirle. Cállate. ¿Por qué? Ya se acabó. Se giró hacia mí, desesperado. Señor Ávila, yo tengo los mensajes. Ella planeó todo. Yo solo quería el ascenso. Eres un incompetente. No podías hacer una cosa bien. No me voy a hundir solo por ti, Lucía. Eres un empleado de $2,000. ¿Cómo te iba a amar? Ahí estaban, destruyéndose mutuamente, frente a 200 personas. Daniela se arrancó el anillo. Los dedos temblándole. Se lo aventó a Brandon. Rebotó en su pecho. Cayó al piso. El metal contra el mármol. Tómalo. También lo pagó él. ¿Verdad? Nadie lo recogió. Me acerqué a mi hija. Me llamaste simple albañil.
Como insulto. Tienes razón. Soy albañil. Con estas manos construí una empresa. Con estas manos pagué esta boda que ustedes planeaban usar para robarme. Y con estas manos sostuve a mi hija cuando su madre nos abandonó. Miré a Brandon. $45,000. Fraude documentado. El lunes amaneces con demanda. Le di la carta de despido. Que te defienda tu cómplice. Miré a Daniela. Vaciaste $45,000 de la cuenta que junté para ti. Me amenazaste con la policía. Pusiste ese letrero. Mi voz calmada. Tu madre te manipuló. Pero esas decisiones fueron tuyas. Te quiero, hija. Pero quererte no significa dejar que me pisotees. Caminé hacia la salida. Llegué a la puerta. Me detuve. Volteé. 200 personas. Algunos grabando con el celular. Lucía con la cara cubierta. Brandon con la mejilla hinchada. Y Daniela en medio del salón. Vestido blanco. Maquillaje corrido. Sola. El anillo en el piso. Brillando. Nadie lo había recogido. Salí. Me subí a la camioneta. Arranqué. En el espejo la vi salir corriendo del salón. Llegó a mi ventana. Tocó el vidrio. Papá. Espera. Bajé el vidrio a medias. Lo siento. Por todo. Por lo que te dije. Por cómo te traté. La miré. Lo sé, hija. Entonces perdóname. Por favor. Lo siento, no paga lo que rompiste. No paga los $45,000 que vaciaste. No paga el post que me costó $120,000. No paga la amenaza de llamar a la policía si venía a tu boda. Daniela bajó la mirada. Tenía el anillo en la mano. Lo había recogido. Guárdalo, le dije. Yo lo pagué. Pero es tu recordatorio. ¿De qué? De que 15 años esperé a que tu madre volviera. 3 meses te tomó convertirte en ella. Subí el vidrio. Aceleré. En el espejo la vi quedarse parada en el estacionamiento. Vestido blanco. Anillo en mano. Sola. Como la dejó su madre. No volteé atrás. El lunes llamé a Ricardo. Prepara la demanda. 1 año después. El video de la boda circuló 3 días. Alguien lo subió a redes y se compartió miles de veces. Brandon y Lucía destruyéndose mutuamente frente a 200 personas. La cachetada. El anillo en el piso. Todo grabado. Brandon tiene proceso abierto por desvío de más de $45,000. Cada documento que firmó durante su ascenso al proyecto Cumbres fue evidencia en su contra. El proceso va para largo, pero eso ya no importa. El BMW volvió a la flotilla el lunes siguiente a la boda. Ninguna constructora de la ciudad lo toca. Trabaja como residente menor en una obra del Estado. Firma minutas para otro jefe. No para mí. El cliente de los $120,000 reactivó el contrato cuando vio el video. Me llamó él mismo para disculparse. Le dije que no había nada que disculpar. Los que tenían que pedir perdón eran otros. Lucía intentó contactar a Daniela 2 veces. Daniela respondió una sola vez. Perdiste a tu hija 2 veces por lo mismo. La primera por un hombre. La segunda por su dinero. Después la bloqueó. Lucía salió de la ciudad. No sé a dónde. Nadie preguntó. La demanda por difamación prosperó. El post que Daniela publicó llamándome padre violento me costó un contrato de $120,000. Daño documentado. Mi abogado pidió compensación. El juez falló a mi favor. Daniela tiene que pagarme $140,000. No los tiene. El fideicomiso de su abuela sigue intacto porque no puede tocarlo para pagar deudas. Tiene un embargo sobre cualquier ingreso futuro hasta cubrir el monto. Anuló el matrimonio al mes. Fraude comprobado. Pero la anulación no borró la sentencia. El fideicomiso de su abuela sigue intacto. Ricardo me explicó que Dalila había sido más lista que todos nosotros. El fideicomiso tenía cláusula de matrimonio válido por mínimo 30 días. Tu suegra sabía que alguien iba a intentar esto, me dijo. Por eso amarró el dinero así. No llegaron ni a la semana. 2 millones que Lucía nunca va a tocar. Al menos Dalila puede descansar en paz. Trabaja de recepcionista en un consultorio dental. Vive en un departamento chico. Cada quincena. Un porcentaje de su sueldo va directo a pagar lo que me debe. Me manda mensaje cada 2 semanas. Yo los leo. No contesto. El último decía: papá, necesito hablar contigo. Por favor. Lo leí 2 veces. Lo dejé en visto. Sigo con las botas de siempre, la camioneta polvosa, las manos callosas. Ya no me disculpo por eso. La foto de Daniela a los 8 años sigue en el cajón de mi escritorio. Al lado está la de Dalila. A veces abro el cajón y las miro. A veces no. La niña de esa foto lloraba en mis brazos la noche que su madre se fue.
Me dijo. Tú eres mi único papá. Nunca me dejes. Yo no la dejé. Ella me dejó a mí. A veces me pregunto si fui demasiado duro. Si debí perdonarla más rápido. Si la demanda fue un error. Entonces recuerdo sus palabras. Eres un simple albañil. El dinero no compra clase. Ni un lugar en mi mesa. Recuerdo los $45,000 que junté para ella y que vació sin avisarme. Recuerdo la mesa del padre ausente, que pagué con mi propio dinero. Y la duda se evapora. Lucía la manipuló. Eso es verdad. Pero nadie obligó a Daniela a vaciar mi cuenta. Nadie la obligó a difamarme. Nadie la obligó a amenazarme con la policía. Esas decisiones fueron suyas. Las consecuencias, también. Quizás algún día conteste ese mensaje. Quizás no. A veces me preguntan si fui demasiado lejos. Si debí callar para proteger la familia. Tal vez. ¿Me arrepiento? Ni un segundo. Tengo una obra que supervisar.